cuando yo reviso lo que existe ahora en línea, veo que hay muchas personas que ofrecen talleres, pero talleres como, por un lado, técnicas de cómo usar el arte, como técnicas de hacer cierto dibujo, cierta aplicación de materiales, pero eso es como el uso del arte muchas veces para el desarrollo personal. Pero lo que nosotros ofrecemos es una formación como terapeuta. Bueno, yo creo que para entender esa diferencia hay que ver con el campo de arte terapia en el mundo. En Latinoamérica no hay programas muy formales, no hay maestrías. Creo que es un campo que va iniciando en esta parte del mundo. Pero si vemos España, Inglaterra, Estados Unidos, vemos que arte terapia es un campo profesional, es una formación específica, como existen los psicólogos, los counselors, consejeros, enfermeras psiquiátricas. Es una formación particular basada en la enseñanza de ciertas habilidades, de ciertas estrategias, ciertas teorías. Y lo que yo veo en Latinoamérica que me parece bien, porque queremos introducir este campo en esta región del mundo, pero lo que se ofrece son más bien como talleres dedicados a enseñanzas de técnicas, cómo uno puede usar cierto tipo de dibujo o material. Pero, y luego hay mucho que creo que al final es como son talleres de formación o desarrollo personal, cómo conectarse con uno, conectar con las emociones para adquirir algo de autoconocimientos, pero lo que yo veo que no se ofrece como una formación basada en cómo pensar como arte terapeuta, cómo aplicar el arte con esa mentalidad. Porque lo que pasa con el campo de arte terapia es como una combinación de psicología y arte. Y entonces uno tiene que unir esas dos identidades. Uno tiene que saber cómo pensar como psicólogo aplicando teorías humanistas, psicoanalíticas, conductuales, y a la vez entender el arte y cómo conectar con el arte personalmente y también ayudar al cliente a hacer esa conexión. Entonces, en nuestro instituto eso es lo que ofrecemos. Empezamos con una formación, con cursos, clases dedicadas a explorar el arte a través de diferentes orientaciones psicológicas. Si alguien hace un dibujo, ¿cómo se puede entender de forma psicoanalítica? ¿Cómo se podría entender a través de los arquetipos? ¿Cómo se podría entender a través de una teoría cognitiva? Para que uno puede, más allá de simplemente pedir a una cliente que haga un dibujo, una pintura y hablarlo, tener unas perspectivas psicológicas para ayudar al cliente. Mi punto de vista ética es, si uno quiere aplicar arte como, bueno, dentro de la salud mental, uno necesita una formación profunda para entender verdaderamente lo que es el uso de arte para fines psicoterapéuticos. Y entonces, uno no diría que uno puede ir a unos talleres de autoayuda o unas clases de psicología y luego practicar como psicólogo, que eso no sería ético, ¿no? Y entonces, como es una formación a corto plazo, entonces hay programas donde admiten a artistas que ya tienen esa parte de la identidad de arte terapeuta y luego añaden la parte de psicología, de psicólogo. Pero nosotros, como es un programa que dura, son 5 módulos de 8 semanas, es una formación más corta, está dirigida a profesionales de salud mental porque ya tienen esa formación de salud mental, de psicología, y lo que queremos hacer es ayudarles a pensar y aplicar arte como arte terapeutas, añadir esa parte de la combinación de las dos profesiones. Yo no veo el producto artístico como una técnica. Para mí, la obra que se crea es otro participante dentro de la terapia, que puedes ofrecer algo como otro participante, como terapia grupal, yo lo veo muchas veces como coterapeuta. Yo me siento mucho más presionado si estoy con un cliente en obra de arte,
porque es otra voz que está ahí para ayudar, para hablar, para orientar al cliente. Bueno, a pesar de ser una formación, uno podría decir como un poco corto porque es menos de un año, a la vez es una experiencia profunda por lo que ofrecemos, porque hay una parte didáctica que enseñamos teoría de arte, terapia, de psicología, cómo combinar arte con esas orientaciones, como antes mencioné. Pero aparte, yo creo que la parte más importante quizás del diplomado es la parte experiencial, que los participantes a lo largo del diplomado están haciendo arte y están viendo el arte a través de los lentes de las orientaciones psicológicas. Entonces tienen la experiencia casi de ser cliente a la vez que están aprendiendo las teorías. Y la formación está basada en 5 módulos. Son 2 módulos de teoría. Cómo pensar, cómo aplicar el arte pensando en las teorías principales de psicología. Y hay un módulo enfocado en el tratamiento de trauma, porque eso es algo hoy en día que es imprescindible. O sea, con todo lo que pasa en todo el mundo, la pandemia como algo colectivo y luego la violencia que sucede en muchos países, más lo que pasa dentro de familias, el acoso escolar, o sea, hay tantos tipos de violencia que la gente está sufriendo. Y lo que yo he visto en mi práctica y también en mis estudios es que muchas veces el fundamento de lo que le está pasando a un cliente tiene que ver con el trauma. Puede haber una depresión, puede haber ansiedad, puede haber déficit de atención, pero muchas veces si investigas lo que ves es que ha habido algún tipo de trauma. Y muchas veces es trauma relacional, que puede ser quizás un poco más difícil de detectar, si es negligencia, un abuso emocional. Y luego el cuarto módulo es del uso de materiales. Cómo usar el dibujo, cómo usar la escultura, cómo usar fotografía, cosas digitales también, para que los participantes aprendan la amplitud de tipos de arte, de actividades que se pueden usar para ayudar a un cliente. Y luego el último módulo es como tipo pasantía, que los participantes están trabajando, la idea es que estén trabajando con varios clientes usando arte y luego cada participante hace una presentación de caso para que en el grupo podamos ver aplicaciones de arte y luego discutir el uso de arte dentro del grupo de participantes, de estudiantes. Ah, qué Y otra cosa interesante. que hacemos en uno de los módulos es un proyecto personal en el que cada participante está explorando un tema personal a lo largo de todo el diplomado para ver el uso del arte a largo plazo con varios proyectos para ver cómo una secuencia de actividades artísticas puede ser útil para el autoconocimiento, para la autoestima y para entender mejor cosas que estamos viviendo en el presente o que hemos vivido en el pasado. Lo que se me ocurrió, que creo que hace diferente este diplomado, es que cuando es una formación basada en talleres, creo que muchas veces está muy enfocado en el producto, la pintura, el dibujo, y no sé si tienen la oportunidad de involucrarse tanto en el proceso creador. En arte terapia es tan importante el proceso creador como el producto. Porque todo ese proceso de conectar con la creatividad, de ver cómo uno se acerca al arte, cómo afronta un lienzo en blanco, todo ese proceso también tiene mucho que ver con el desarrollo personal, lo que uno puede, los beneficios de la terapia y también el conocimiento de cómo lidiamos con los retos que tenemos en la vida. Uno no tienes que ser artista para participar en diplomado. Yo me formé como arte terapeuta cuando empecé un posgrado cuando tenía como de 37, 38 años, sin tener nada, pero nada de experiencia con el arte. Yo había estado trabajando muchos años con niños y trabajando con niños
Claro que tienes que usar el juego y dibujos y todo, simplemente para conectar con el niño y tener actividades, ¿no? Pero, y entonces para profundizar un poco, tener un poco más de conocimientos de cómo usar el arte, me metí en un curso de arte terapia. Y luego me interesó tanto que luego terminé un posgrado, luego hice un doctorado y todo, ¿no? Saqué el título, hice muchas cosas, pero yo no tenía nada para mí, yo pensé que no tenía nada de conocimientos, habilidades artísticas, ¿no? Y yo me sentí perdido porque había hecho arte cuando tenía, no sé, 12, 13 años, ¿no? Pero lo que yo he visto hasta a través de mi experiencia personal es que sí, todos tenemos creatividad, todos tenemos, todos nos podemos expresar y expresar bien a través del arte. Y yo lo veo como un proceso de encontrar tu voz a través de los materiales. Para algunas personas es el arte digital. Se sienten cómodos y tienen una voz expresiva ahí. Para otras personas es pintura, otras personas es escultura. Entonces, para la gente que no tenga mucha experiencia con arte, creo que es un proceso de encontrar dónde se sienten cómodos, dónde se vuelven expresivos, y luego de ahí ver cómo pueden usar otros materiales para expresarse de otra forma. Bueno, yo diría que la pandemia influyó en varias formas, ¿no? De diferentes formas. Por un lado, las participantes han dicho que con todo lo que pasaba con la pandemia, el entierro y desconexión con tantas cosas en la vida, les dio como un alivio, o sea, les dio, o quizás un significado, o sea, tenían algo en que enfocarse cuando no podían salir de casa y cosas así, ¿no? Sí, por un lado es algo que les ayudó a aguantar y vivir esta experiencia porque tenían un enfoque importante en la vida. Pero creo que más importante, lo que estaban viviendo durante la pandemia, se pudo expresar y ver y hablar a través de su arte. Porque tienen que, como tienen la parte de experiencia del diplomado, lo que estás viviendo ya se plasma en el arte y en las clases. Y vamos, que son clases, son cursos, entonces no es una terapia personal, no es una psicoterapia, pero es claro que sí hay elementos cuando hacen el arte, cuando discutimos el arte. Um, y, y también como hubo un momento en verano cuando, bueno, entre lo que se vivía en Venezuela más la pandemia, hubo un alto nivel de estrés en todos los participantes, entonces tomamos un par de semanas simplemente para usar el arte para gestionar lo que estaban viviendo. O sea, se convirtió hasta cierto punto como en un grupo de terapia, un poquito, ¿sí? Para dejar de estudiar un poco, dejar de estar enfocado en la parte didáctica y simplemente usar el arte para manejar lo que se estaba viviendo. Lo más importante es hablar un poco que es un programa digital, por Zoom, y yo, la verdad es que cuando empezamos con este proyecto, yo tenía muchas dudas. Dar cursos en línea, todo un diplomado, porque mi experiencia en cursos de arte terapia, como profesor y también como estudiante, ha sido presencial. Y yo estaba pensando, bueno, hay la discusión en la clase, luego todos los estudiantes hacen arte allí, puedes ver el proceso. Y yo tenía muchas dudas. Dije, ay, yo creo que esto va a faltar algo muy importante. Y la verdad es que no. La verdad es que me sorprendió muchísimo la eficacia, la utilidad, uh, eficacia sí, de trabajar en línea. Cambia un poco la dinámica que los participantes hacen el arte en clase, digo en casa, y eso en vez de todo el mundo junto en la clase, pero yo diría que la discusión grupal, la conexión con el arte dentro del grupo, las discusiones didácticas todo eso ha sido tan rico como es cuando uno está
físicamente con estudiantes en una clase. Creo que las personas que buscan terapia, si es terapia verbal o arte terapia, buscan lo mismo, como aumentar su bienestar, conectarse con sí mismo, entender el mundo, lidiar con cosas, ¿no? Pero lo que pasa con el arte terapia es que bueno, aplicando arte terapia hay una parte verbal, o sea, uno puede usar terapia verbal, pero luego tienes muchos más ingredientes. Tienes terapia visual, tienes en el arte, dentro del arte es un lenguaje visual, que aparte de hablar, aprender sería como absorber los mensajes del arte, entender tu arte, lo que te da en una parte visual y conexión ahí. Luego tienes la conexión con el proceso creador y eso te ayuda a afrontar cosas de la vida, de ver las cosas de diferentes formas. Con el uso de materiales hay acción. Si yo llego de un día estresado, voy a terapia y empiezo a plasmar mi día con plastilina, con arcilla, estoy usando las manos, hay acción. Entonces, tiene varios componentes el arte terapia. Estamos muy entusiasmados por empezar con un grupo nuevo y invitamos a cualquier persona que trabaje en salud mental, con un profesional, que se ponga en contacto con nosotros para adquirir información, para aclarar cualquier duda. Y sí, estamos muy entusiasmados por empezar con el próximo grupo. Y todos los que vean este video, que quedan invitados.